La casa del asesino rojo, de Paul Harding, novela policial en 14 capítulos. Capítulo 5, segunda parte. Ambos hombres ayudaron a Benedicta a preparar y servir la comida. Primero, unos huevos revueltos con pan de especias. Después, una suculenta liebre cocida con vino, una jalea moldeada en forma de castillo y una jarra de frío vino blanco y clarete de Cranston que se hubiera bebido en un abrir y cerrar de ojos. Vicentius dominaba suavemente la conversación y Athelstan escuchaba fascinado sus corteses modales y el bien modulado timbre de voz. En determinado momento Vicentius se debió de dar cuenta de que hablaba demasiado y le preguntó al fraile qué había hecho aquel día. Athelstan le describió su visita a la torre y le comunicó la muerte de Sir Ralph Wheaton. «Nadie le echará de menos», comentó Vicentius. «Era un soldado muy duro». «¿Le conocíais?» «Había oído hablar de él», contestó el médico sonriendo, «pero lo que más me interesa es la torre. Ayer mismo estuve allí, en un maravilloso testimonio del ingenio de la mente humana, sobre todo por lo que se refiere a las máquinas de guerra y sus emplazamientos». Vicentius tomó un sorbo de vino de su copa. «¿Decís que Sir Ralph le cortaron la garganta?» «Sí», contestó Athelstan. «¿Por qué lo preguntáis?» «¿Cómo encontraron el cuerpo?» «¿Qué querés decir? ¿Estaba frío? ¿La sangre se había helado?» «Sí», contestó Athelstan, recordando que él no había hecho aquella pregunta al llegar allí. «¿De dónde sois vos, doctor?», preguntó, cambiando hábilmente de tema. El médico posó cuidadosamente la copa de vino blanco sobre la mesa. «Nací en Grecia, de padres francos que más tarde regresaron a Inglaterra. Estudié en Cambridge y después en Santiago de Compostela y Salerno, donde me pasé casi todo el tiempo procurando olvidar lo que había aprendido en Cambridge», añadió con una sonrisa. «Los árabes tienen unos conocimientos de medicina muy superiores a los nuestros. Conocen mejor el cuerpo humano y cuentan con unas fieles traducciones griegas del arte de la medicina de Galeno y el libro de los síntomas de Hipócrates». «¿Qué os indujo a regresar a Southwark?», le preguntó Benedicta. El médico esbozó una sonrisa como si recordara alguna broma divertida. «¿Y por qué no?», dijo en tono burlón. «Tengo riqueza suficiente y tal como vos sabéis, hermano, los pobres necesitan ayuda», añadió inclinándose sobre la mesa para estudiar con más detenimiento el rostro de Athelstan. «¿Qué es lo que vos recomendáis, doctor?», le preguntó Athelstan en tono de chanza. «¿El remedio del águila para la mala vista?» «¿Y eso qué es?», preguntó Benedicta. «Fray Athelstan habla en broma», contestó Vicentius. «Los charlatanes dicen que el águila tiene buena vista porque come lechuga cruda y aseguran que frotando los ojos con jugo de lechuga se curan todas las infecciones de los ojos. ¿Y eso es verdad?» «Tonterías», contestó Vicentius. «Un poco de agua caliente y un lienzo limpio son mucho más eficaces, ¿no, hermano?», dijo dándole a Athelstan unas suaves palmadas en los dedos. «Lo que vos necesitáis es dormir un poco más, y si tenéis lechugas, mejor que os la comáis, os sentarán bien». «Si las encuentro», dijo Athelstan echándose a reír. «Las heladas han acabado con todo lo que tenía en mi huerto, y la puerca de Úrsula se come el resto». Mientras Benedicta hablaba de Úrsula y su insolente puerca, Athelstan estuvo tentado de comentarle a Vicentius la profanación del cementerio, pero
no le pareció un tema apropiado para la mesa. Miró al otro lado hacia la bujía que marcaba las horas y vio que se estaba haciendo tarde. Se levantó y se despidió, rechazando cortésmente la invitación de Benedicta a quedarse un poco más con ellos, y recordó que él era un sacerdote y Benedicta era dueña de su propia vida. Abandonó la casa y echó a andar cautelosamente sobre la nieve. La noche era muy fría, pero cuando se detuvo para mirar el cielo, entre los oscuros aleros de las casas, vio con alivio que las nubes ya estaban empezando a disipar. Pensaba ir directamente a casa, pero se desvió ligeramente al encontrar a Pike el acequiero, borracho como una cuba en una esquina del camino que bajaba hacia la iglesia. Mientras ayudaba a su descarriado feligrés a levantarse, éste le dijo: «Buenas noches, padres». Athelstan hizo una mueca de desagrado al percibir las varadas de cerveza que se escapaban de su boca. «Pike», le dijo, «eres un insensato. Deberías estar en tu casa, acostado con tu mujer». Pike se tambaleó hacia atrás y se dio unas torpes palmadas en la nariz. «He hablado con ciertas personas, padre». «Bien lo sé, Pike». Athelstan lo asió por el brazo. «Por lo que más quieras, hombre de Dios, ten cuidado. ¿Quieres acabar tu vida colgado en un patíbulo y que los cuervos te saquen los ojos?» «Mandaremos como los reyes», dijo Pike con voz pastosa, pegando brincos mientras trataba de librarse de la presa del fraile. «Cuando Adán cavaba y Eva hilaba, ¿quién se aprovechaba?», canturreó, mirando con una sonrisa de borracho a Athelstan. «Pero vos estaréis a salvo, padre, vos, vuestro gato y vuestras malditas estrellas». Soltó una risotada. «Sois una joya. No cobráis tributo. Lo que más me gustaría es que alguna vez os rieras un poquito». «Me reiré cuando a ti se te pase la maldita borrachera», dijo Athelstan, volviendo a agarrarlo por el brazo. Después lo acompañó a su casita del callejón torcido, donde lo esperaba su mujer enfurecida. Athelstan llegó con un suspiro de alivio a San Encorvaldo, se aseguró de que todo estuviera bien cerrado y se dirigió a la casa parroquial. Solo cuando ya se había tendido en su camastro y estaba intentando rezar sin distraerse con el recuerdo del bello rostro de Benedicta, recordó lo que Vicentius había dicho. ¿Qué hacía el buen médico en la torre? Además, Vicentius había reconocido que había estudiado en la región del Mediterráneo, donde Sir Ralph y los otros habían servido como mercenarios. ¿Habría alguna relación?, se preguntó. Aún estaba meditando acerca de aquella cuestión cuando se quedó profundamente dormido, pero no tuvo ningún sueño. Cranston también estaba pensando en los acontecimientos de la torre, pero sus preocupaciones le impedían concentrarse en los dilemas de aquellos planteaban. El forense estaba tristemente sentado junto al escritorio de su cámara, una estancia que él llamaba su pequeña cancillería o gabinete de escritura, y en la que solía encontrarse muy a gusto, pues se hallaba situada en la parte de atrás de la casa, lejos del ruidoso Cheapside. Miró a su alrededor. El suelo había sido especialmente embaldosado con unas pequeñas piedras romboidales rojas y blancas y estaba cubierto de alfombras de lana. Las ventanas encristaladas tenían las contraventanas cerradas contra las corrientes de aire y unos troncos de pino crepitaban en la pequeña chimenea. A ambos extremos del gran escritorio había unos soportes con unas escalfetas destinadas a caldear la atmósfera. A Sir John
Le encantaba encerrarse en aquella estancia y concentrarse en la escritura de su gran tratado sobre el gobierno de la ciudad. Pero aquella noche no conseguía tranquilizarse, no se sentía a gusto en su propia casa. Matilde parecía un poco más contenta que de costumbre y ambos se habían intercambiado las habituales bromas, pero Cranston intuía que ella le ocultaba algo. Oyó que una criada hacía sonar una campanilla desde el piso de abajo, señal de que la cena ya estaba lista. Levantó su enorme mole del sillón y bajó con un paso cansino a la cocina llena de deliciosos aromas. El mendigo Leaf estaba agachado junto al rincón de la chimenea, atiborrándose de carne de venado fuertemente sazonada. Leaf le miró con una sonrisa y se sorprendió de que pasara por su lado sin decirle nada, pues, por regla general, Sir John solía saludarle con una sarta de cariñosos improperios. El mendigo se encogió de hombros y volvió a su comida. Se lo estaba pasando muy bien. Lady Matilde le había dado unos cuantos peniques y al día siguiente pensaba reunirse con su amigo de la calle del Cangrejo. Comerían juntos en un figón y después se irían a Moorfield a ver cómo unos mastines de ensangrentadas fauces acosaban a los osos que echaban espumarajos por la boca, los jabalíes de enormes colmillos y los gigantescos toros. En el comedor de paredes revestidas de lino, la mesa se había cubierto con un blanco mantel de linón y a ambos lados se había dispuesto unos candeleros de oro labrado. Cranston miró con expresión recelosa a su mujer. Parecía demasiado contenta. Tenía las mejillas arreboladas y le bailaban los ojos de emoción. Sir John empezó a preocuparse. ¿Habría conocido Lady Matilde a otro hombre?, se preguntó. ¿Algún joven enamorado más apuesto y viril que él? Sabía muy bien que tales cosas ocurrían con harta frecuencia. Las esposas aburridas de los viejos y los burgueses hallaban a menudo consuelo en los brazos de algún joven cortesano o algún noble presuntuoso. Sir John se acomodó en su sillón de cabecera de la mesa y recordó dolorosamente el pasado. Sí, su matrimonio había sido concertado. Matilde Philpot, hija de un cuchillero, había sido solemnemente comprometida en matrimonio con el joven Cranston. ¿Joven? Bueno, le llevaba 15 años cuando la conoció en la puerta de la iglesia, pero entonces estaba más delgado. Era ágil como un galgo y era un auténtico Héctor en el campo de batalla y un París en la alcoba. Sir John miró con tristeza a su esposa y ésta le dedicó una sonrisa. ¿Y si le dijera algo? Sir John tragó saliva. No se atrevía. No le tenía miedo a nadie. Poseía el cuerpo de un toro y el corazón de un león, pero en su fuero interno se sentía intimidado por su menuda y delicada esposa. Jamás le pegaba gritos ni le arrojaba objetos a la cabeza, todo lo contrario. Matilde se sentaba y le replicaba, arrancándole su actitud de superioridad como si le pelara una cebolla antes de sumirse en una murria que podía durarle varios días. ¿Todo bien, Sir John? Sí, milady, contestó Cranston en voz baja. La criada sirvió la cena. Dorada y crujiente empanada de carne de buey con hierbas y una deliciosa salsa de cebolla. Cranston empezó a animarse después de beber 2 generosas copas de clarete. ¿Estuvisteis hoy en la torre, Sir John? Sí, y todo por culpa del condestable Sir Ralph Witton. Anoche tenía la garganta y hoy tanto su vida como su garganta han desaparecido. Lady Matilde asintió con la cabeza, comentando que ya le habían hablado de la crueldad y dureza de Sir Ralph.
¿Y vos, milady? Ah, pues esta mañana he hecho las cuentas y más tarde he salido a tomar un poco de aire. ¿Por dónde? Por Cheapside. ¿Por qué? ¿No fuiste a South Park? Por Dios bendito, Sir John, pues claro que no. ¿Por qué me lo preguntáis? Cranston sacudió la cabeza y apartó la mirada. Había percibido el temblor de su voz. El corazón le dio un vuelco en el pecho y derramó la copa llena hasta el borde del clareto rojo rubí. En la oscuridad de la torre, el caballero hospitalario Gerardo Murray estaba paseando por el parapeto del lienzo de la muralla entre la torre de la Flecha Ancha y la torre de la Sal. El viento nocturno le azotaba el corte cabello entrecano, las orejas y las mejillas, traspasando la túnica gris que le cubría el cuerpo. Pero él ni siquiera se enteraba. Siempre acudía a aquel lugar. Era el paseo que más le gustaba. Contemplaba la oscuridad y trataba de distinguir desde allí las viejas ruinas de los tiempos de Julio César, pero aquella noche no podía, porque la niebla era demasiado espesa. Hacia el norte se vislumbraba la luz de la torre de Santa María de la Gracia y hacia el sur el resplandor de las llamas de las antorchas del hospital de Santa Catalina. Sir Gerardo levantó la vista al cielo. Las nubes se estaban empezando a disipar y permitían ver las estrellas del firmamento. Curioso, pensó. En ultramar las estrellas parecían más cercanas y la terciopelada oscuridad de los cielos se veía tan próxima que uno tenía la sensación de que con un solo ponerse de puntillas hubiera podido arrancar las lumbreras del cielo. Murray se apoyó contra las almedas de la muralla. ¡Qué tiempos tan felices! Recordó las ardientes arenas de las afueras de Alejandría, donde él, Sir Brian, Sir Ralph y los otros eran simplemente unos despreocupados caballeros que solo querían apoderarse del oro del enemigo. Recordó el momento culminante de la campaña. Se había producido una revuelta en Alejandría y el ejército del califa, del cual formaba parte el grupo de Murray, se había congregado a las puertas de la ciudad. Sonaban los timbales, los gallardetes ondeaban al viento y los grandes estandartes verdes con las medias lunas plateadas resplandecían bajo el sol. La ciudad llevaba varios meses bajo asedio, pero al final se había abierto una brecha en una de las murallas. Él y Sir Brian se adelantaron hombro contra hombro rodeados por sus compañeros y formando un círculo de acero se abrieron lentamente paso hasta el interior de la ciudad. Le seguían las tropas del califa, cuyos gritos de batalla subían y bajaban como un coro demoníaco. Los caballeros penetraron a través de la brecha y avanzaron pegadas a la muralla hasta los peldaños que conducían al parapeto situado por encima de la puerta principal de la ciudad. Sir Gerardo evocó con emoción el pasado. Recordó el intenso calor, el sol que fulguraba en las espadas y las dagas, el rugido de la batalla y la sangre que emanaba como millares de fuentes mientras los hombres iban cayendo con terribles heridas en la cabeza, el cuerpo o las extremidades. Poco a poco, él y sus compañeros se acercaban a los peldaños, abriéndose camino con sus espadas hasta llegar al parapeto que se levantaba por encima de la puerta principal. ¿Quién fue el que lo hizo primero? ¡Ah, sí! Bartolomé, como siempre. Saltó y se enzarzó en combate con un gigantesco mameluco. Se movía con la gracia de un bailarín y su espada parecía un sibilante serpiente plateada, una falsa finta hacia la ingle y después un rápido medio arco para herir al enemigo entre el yelmo y el camisote.
Ralph le siguió. Entonces era un honrado caballero. Después levantaron la gran tranca de la puerta y los hombres del califa penetraron en la ciudad. ¡Cuánta sangre derramada! No se pidió ni se concedió ningún cuartel. Los sofocantes y angostas calles resonaban las trompetas y los gritos de los moribundos, hombres y mujeres por igual. Por lo menos los caballeros no intervinieron en la matanza. Habían cumplido su misión y esperaban una recompensa adecuada. Al final, llegaron a una espaciosa plaza con una gran fuente de mármol en el centro. Cerca de allí estaba la casa vacía de un banquero. ¡Qué tesoro tan inmenso encontraron en ella! Adam se hundió hasta la orilla en una montaña de ducados de platas y copas con piedras engastadas rebosantes de perlas. Mowbray apartó repentinamente a un lado sus recuerdos. Le parecía haber oído algo en lo alto de los peldaños que había al final del parapeto. No, pensó, era solo el viento. Volvió a sus recuerdos. ¡Qué extraño!, pensó, que Adam no hubiera acudido a la cita esta vez. A lo mejor tenía miedo. ¿Acaso el difunto Sir Ralph y el ahora acaudalado burgués Adam sabían algo que él ignoraba? ¿Cuál era la causa del temor del condestable? Todos tenemos miedo, musitó Mowbray para sus adentros. El temor los había cambiado a todos. Esos son los efectos del mal, pensó. Corroe la voluntad, pudre el alma y contamina las cámaras y los pasadizos de la mente. Lo que se había hecho en ultramar años atrás era una mala obra. Bartolomé fue el cabecilla. La mitad del tesoro era suyo por derecho propio y él había confiado en ellos. Las palabras gritaban como espectros atormentados en los más oscuros rincones del alma de Mowbray. El caballero se estremeció de frío. Ralph lo había urdido todo, pero ellos habían tomado parte en la mala acción. Él había confesado sus pecados, había peregrinado descalzo a Santiago de Compostela y tanto él como Fitzormonde se habían convertido en hospitalarios para expiar sus culpas. Contempló la oscuridad. «Dulcísimo Jesucristo», murmuró, «¿acaso no fue suficiente?» El caballero se sentía acosado por los negros demonios del infierno. ¿Qué suplicios le estarían reservados a los traidores en el Averno? ¿Ser cubiertos de pez en un oscuro abismo lleno de azufre, donde las víboras se le comerían los ojos y las serpientes se enroscarían alrededor de las mentirosas lenguas? ¿Qué podía hacer para librarse de semejante espectros? ¿Decírselo a Cranston? No. ¿Tal vez a Fray Athelstane? Mowbray recordó los ojos oscuros y el enigmático rostro del fraile dominico. Había conocido a hombres como él en otros tiempos. Algunos de sus capitanes de la orden hospitalaria tenían, como Athelstane, el don de adivinar los pensamientos. El fraile sabía que detrás de la muerte de Sir Ralph se ocultaba algo muy malo y ponzoñoso. Mowbray experimentó un repentino sobresalto al oír el grito de un ave nocturna más allá de los muros de la torre. Un perro lanzó un lastimero aullido de protesta. ¿Era un perro?, se preguntó. ¿O acaso un representante de las huestes de Satanás convocando a las legiones de los condenados desde los abismos infernales? Oyó el sonido de una campanada. Mowbray gemió de temor, atrapado en sus propias fantasías. La campana resonó como si surgiera de las entrañas de la tierra.
soltó una maldición y procuró tranquilizarse. Era el toque de rebato de la torre. Su mano se desplazó hacia el puño de su espada al recordar de repente que el gran badajo de bronce solo sonaba cuando la torre estaba sufriendo un ataque. Asió con fuerza el puño de la espada. ¿Y si se hubiera equivocado?, se preguntó. ¿Y si el asesino de Sir Ralph hubiera sido obra de los rebeldes y ahora éstos hubieran regresado? Corrió sobre la grava a lo largo del parapeto. Quería luchar, quería matar y dar rienda suelta a la furia que le hervía en la sangre. De pronto tropezó. Extendió los brazos como si fueran las alas de un pájaro negro recortándose contra la oscuridad del cielo. Dio un traspiés y cayó, presa todavía de sus delirantes pensamientos. Era un niño que se lanzaba desde una roca a las aguas de uno de los apacibles ríos del condado de York. Era el joven y valeroso caballero que había saltado al parapeto de la muralla de Alejandría, gritándoles a los demás que lo siguieran. Después lo envolvió la oscuridad. Se estrelló violentamente contra el suelo y su cerebro se derramó a su alrededor cuando los fríos y cortantes adoquines le aplastaron el cráneo. Su cuerpo experimentó una fuerte sacudida y después se quedó inmóvil, mientras la moribunda mano se desplazaba lentamente hacia la bolsa que contenía un amarillento trozo de pergamino con el tosco dibujo de un barco y una negra cruz en cada esquina. Capítulo narrado, capítulo finalizado. Fifi, la cuentacuentos, agradece tu escucha. Ansía que este capítulo haya sido de tu agrado y que invites a quienes tú quieras a escucharlo.